Hola, mi nombre es Lisette y hoy les voy a hablar un poco acerca de algunos términos y conceptos de anatomía animal. Estos son algunos términos. Por ejemplo, tenemos la posición de reposo. En los animales no se define una posición precisa, ya que puede variar según la especie. Por ejemplo, en los equinos se evalúa una posición de reposo cuando el animal se encuentra de pie en sus 4 extremidades, ya que evolutivamente era un animal depredado y debía dormir de pie. Decúbito lateral es cuando el animal se ubica sobre uno de sus costados o lados. Medial es todo lo que se ubica hacia el plano medio o centro del animal. Craneal es todo lo que está hacia la cabeza o relativamente cerca de ella. Caudal es todo lo que se ubica hacia la cola del animal o cerca de ella. Lateral es todo lo que se ubica lejos del plano mediano o relativamente lejos del centro. La flexión es el movimiento de un hueso con relación a otro, donde se disminuye el ángulo de su articulación. La rotación es el movimiento de una parte del cuerpo sobre su eje mayor. Y la superficie palmar la definimos como la cara opuesta a la superficie dorsal en la extremidad anterior. En las direcciones anatómicas encontramos las siguientes. La craneal, que es en dirección hacia la cabeza. Y como lo podemos ver en la imagen, caudal es todo lo que va en dirección hacia la cola. Dorsal se refiere a todo lo que está dirigido hacia el lomo o parte superior del cuerpo, es decir, a la región opuesta al vientre. Ventral es todo lo que está ubicado o dirigido hacia el vientre del animal. Y en la imagen podemos ver que rostral es todo lo que está dirigido hacia el hocico, nariz o extremo anterior de la cabeza. Por ejemplo, en un bovino la trufa es la parte más rostral de la cabeza. Bueno, y aquí podemos ver algunas partes externas por especie. Por ejemplo, en los bovinos podemos encontrar el morro, la papada, la cruz, que es el punto más alto del tronco en los bovinos. En equinos, por ejemplo, la cruz, el anca, las crines, el garrón. Bueno, ¿cuántos tipos de tejido podemos encontrar? Podemos encontrar 4 tipos de tejidos. Son el epitelial, el conectivo, el nervioso y el muscular. El tejido epitelial es fundamental, ya que este se encarga de recubrir las superficies externas del cuerpo y las cavidades internas de los órganos y sistemas, actuando como una barrera protectora. Entre las funciones del tejido epitelial encontramos la protección, ya que se forma la capa externa de la epidermis que defiende el cuerpo de los daños y del entorno. Otra función muy importante es la secreción, ya que muchas células epiteliales son glandulares y producen y liberan sustancias como la saliva, el sudor, lágrimas, hormonas, etc. La recepción sensorial es otra de sus funciones, ya que algunas células epiteliales tienen especializaciones que les permiten detectar estímulos del entorno. Otro tejido súper importante es el tejido conectivo. En animales es el más abundante y cumple funciones de soporte estructural, protección y nutrición para otros tejidos y órganos. Se caracteriza por tener células dispersas en una matriz extracelular compuesta de sustancia fundamental y fibras de colágeno, elásticas o reticulares. Incluye tipos como el tejido laxo, el denso, adiposo, cartilaginoso, el óseo y la sangre, que es considerado un tipo especializado de tejido conectivo. Algunas de sus principales funciones son el soporte y la unión, ya que proporciona soporte estructural y une distintos tejidos entre sí. El metabolismo y la nutrición, ya que facilita el intercambio de nutrientes, metabolitos y desechos entre los tejidos. El almacenamiento sirve como una reserva de energía del tejido adiposo. La defensa, esta contribuye a la defensa del organismo mediante células inmunes. Y el transporte, que es la vía para transportar nutrientes y otras sustancias a través de vasos sanguíneos.
El tejido muscular. Este es un tejido especializado de origen mesodérmico, formado por células alargadas y contráctiles llamadas miocitos o fibras musculares. Su función principal es generar movimiento y aplicar fuerza en el organismo mediante la contracción y la relajación. Este se divide en 3 tipos: músculo esquelético, asociado al esqueleto y que permite movimientos voluntarios; músculo liso, este forma órganos internos y permite movimientos involuntarios; y el músculo cardíaco. Este es el que forma las paredes del corazón y se encarga del bombeo de sangre de forma rítmica e involuntaria. Y por último tenemos el tejido nervioso. Este es el componente del sistema nervioso responsable de recibir, procesar y transmitir información para coordinar las funciones corporales y responder al entorno. Este está compuesto por neuronas, células conductoras, impulsos eléctricos y células gliales que dan soporte, nutrición y protección a las neuronas. Juntas, estas células permiten funciones vitales como la respiración, la digestión y el pensamiento, contribuyendo el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El componente principal del sistema nervioso son las neuronas. Estas son las que transmiten toda la información eléctrica. Ellas tienen 3 partes: el soma, las dendritas y el axón. Sus funciones principales son la recepción de información, procesamiento de información, la transmisión de impulsos, regulación de funciones vitales y de funciones cognitivas. El sistema nervioso se divide de la siguiente forma: sistema nervioso central, que este incluye el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico. Este comprende los nervios que conectan el sistema nervioso central con el resto del cuerpo. Las medidas odométricas son aquellas que se realizan en los animales con el fin de conocer sus dimensiones corporales. Estas mediciones se toman en puntos anatómicos de referencia y sirven para describir la morfología del animal, su forma y proporciones, clasificar razas y diferenciarlas entre sí, evaluar el desarrollo y crecimiento de los animales jóvenes, estimar parámetros productivos como el peso vivo, la capacidad lechera o el rendimiento cárnico. También para seleccionar reproductores, asegurando características deseables como fertilidad, facilidad de parto, buena conformación, etc. En resumen, las medidas odométricas sirven para mejorar la producción animal mediante la evaluación morfológica y funcional de los ejemplares.